Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Buenas noches a todos. Antes que todo, voy a leer una porción de la palabra que está en Proverbios 3, capítulo del 5 al 6. Fíjate, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fíjate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Amén. Dios mío, en tus manos ponemos esta charla, Señor. Abre los oídos, esclarece, Señor, y que solo salga de mi boca lo que tú quieres que yo diga, Padre. Y sobre todo, danos sabiduría a todos nosotros para que entendamos esta condición. Amén. Amén. Bueno, anteriormente, los que no me conocen, si hay alguien aquí que no me conoce, mi nombre es Priscila Luna. Y la pasada semana tuvimos la charla de sensibilización sobre el autismo. Gracias nuevamente a Dios y a mi pastora por darnos la oportunidad de hablar sobre el tema, un tema que me apasiona ya hace 9 años. ¿Ok? Entonces, voy a pasar un poquito rápido sobre la parte de lo que es las informaciones, porque esta charla se va a centrar más del autismo en base a mi fe y mi testimonio. El papá de los niños es parte, pero él viene de New Jersey, no sé si va a llegar a tiempo, así que Dios es que sabe todo. Entonces, hemos abierto una página de Instagram que se llama Hablo por Joseph, Hablo de Autismo por Joseph, para que sea un espacio donde las familias puedan encontrar informaciones, pueden encontrar apoyo, porque nosotros cuidamos de nuestros hijos, pero ¿y quién cuida a las mamás con autismo? ¿Quién cuida a los papás con autismo? O sea, aparte de Dios. O sea, ¿quién nos entiende? Entonces queremos abrir ese portal informativo para que tú entiendas a veces por qué yo ando tan rápido, por qué cruzo a veces y no te puedo saludar, porque voy enfocada en mi hijo, porque ando con sueños, o sea, son muchas cosas de las cuales las familias tenemos y pasamos que el resto no entiende. Entonces está en Instagram, se llama Hablo de Autismo por Joseph. Muy bien, el autismo es un trastorno en el desarrollo, es neurológico y afecta la comunicación, afecta tener movimientos repetitivos y también en la sociabilización. Esas son las 3 características principales de lo que es el autismo, pero él se extiende cuando es mezclado por ejemplo, con otras condiciones, que no voy a entrar en temas médicos hoy para no alargarlo mucho, pero esas son las 3 características principales del autismo. Las causas, no se sabe quién la provoca, no se sabe básicamente de dónde viene, porque existen tantas posibilidades, es como una sombrilla de posibilidades que por eso hace esto tan complejo. O sea, no es como el síndrome de Down, que ya sabemos que por la falta del cromosoma 21, pues si no se forma en la gestación, pues va a tener este síndrome de Down. Pero el autismo no, el autismo que si me caí en el embarazo, que si no comí bien, que si me asusté, o sea, pueden ser muchísimas razones y por eso no es complejo, es como misterioso. ¿Ok? Entonces pueden ser genéticas también. A veces cuando la mamá tiene un niño que tiene autismo y va a tener un segundo, los médicos sugieren que se hagan el análisis de ADN y esas cosas para ver si es genético. Otros pueden ser causas climatológicas o también afecciones, o sea, del medio ambiente. O sea, pueden haber muchos motivos. Los síntomas del autismo, bueno, parecieran que pueden tener ausencia emocional, que no puede, por ejemplo, que no tienen sentimientos o que lo que pasa a su alrededor ellos no le importa, pero no es así, es que ellos no saben cómo demostrar ese sentimiento de preocupación y entonces parecieran que no le afecta nada, pero no es así, ellos escuchan, ellos sienten, ¿ok? Así que a veces con la mirada que he visto a la gente en la calle, a veces que si yo se va saltando lo que sea, lo miran raro o lo miran mal, porque tú sabes, no saben y él entiende, o sea, y él ve cuando tú lo miras de forma que no es como cómoda para él, ¿ok? Entonces, los movimientos repetitivos, el aleteo, el que se mueve y a los lados. Nosotros también, por ejemplo, yo a veces me muevo, es una forma de yo tranquilizarme y a veces muchos de ustedes se pueden mover y
no tienen autismo, ¿verdad? O sea, porque a veces no todo tiene que ser autismo, ¿ok? No todos los gestos que hacen los niños tienen que ser autismo, pero estos son los que me interesan a mí como mamá, que ustedes sepan que ellos tienen. Falta de contacto visual. Cuando Joseph era pequeño, perdió el contacto visual con nosotros y muchos niños todavía, cuando ya están más grandecitos, todavía tienen el contacto visual. Lo pierden. ¿Qué pasa con Joseph? Joseph le molesta un poco que tú lo mires fijamente a los ojos, o sea, que tú estés mirándolo fijamente a los ojos. Él se mueve y se siente incómodo. Entonces, cuando pasa esto, que tú estés hablando con él y tú sientas que él se siente incómodo porque lo estás mirando, simplemente mira al otro lado y sigue tu conversación con él. No pasa nada. Los ruidos fuertes, las personas con autismo tienden a ser muy sensoriales, y los ruidos fuertes, el martilleo, los truenos y ese tipo de estruendo, que a mí también me puede molestar, pero yo sé cómo manejar esa emoción. Pero a un niño con autismo se le hace difícil manejar estas emociones de ruido, de trueno, porque ellos, aparte de que sienten miedo, les molesta. Entonces, cuando tú sientes un trueno, ¡pam!, ellos sienten un ¡pam! Entonces, son muy sensibles. Juegan solos, por ejemplo, usualmente en principio ellos no saben jugar. Una de las quejas de Prismar, cuando él estaba pequeño, era: ¿por qué él no juega conmigo? Porque yo le hablo y no me responde. Y era parte de eso. Él jugaba solo, él daba sus carritos, veía la televisión solo, o sea, todo él lo hacía solo, porque no sabía jugar. Dificultad para comunicarse. Yo sé, básicamente, cuando vinimos aquí a los Estados Unidos, hablaba algunas 60 palabras, o sea, repetía y esas cosas, pero no tenía una comunicación tan desarrollada. Y arrebatos y pataletas. Estos son una de las más básicas. Estos arrebatos puede ser por cambio en el medio ambiente. Llegamos a una plaza, llegamos, por ejemplo, a la iglesia, y él no está acostumbrado, por ejemplo, a un olor, a que la iglesia tenga un olor diferente. Pues ese día llega, hay un olor diferente, ya eso, dice, su mente no está acorde con lo que él está acostumbrado a ver, y eso puede ser como que lo desvíe. ¿Que todos estos síntomas pueden ser modificables? Claro que sí. La conducta puede ser modificable, pero siguen teniendo autismo igual. ¿Ok? El autismo, usted nace con autismo y usted muere con autismo. Cuando le pedimos a Dios, quítale el autismo a mi hijo, o sea, hay procesos, hay situaciones que vienen a tu vida para que sean parte de tu proceso, porque no hay como cambio, no hay mejoría sin pasar por un proceso. ¿Y qué vamos a hacer? O sea, el proceso va a ser todo fácil. O sea, tiene que ser proceso donde te duela, donde tú tengas que utilizar, donde Dios tenga que glorificarse. Entonces, yo no pido: Dios, quítale el autismo a mi hijo, dame sabiduría y sígueme dando calma, Señor. Ponme las personas adecuadas en el camino para que ellos puedan ayudarme y que tú seas glorificado. Que el autismo es como a la gente cuando le falta una pierna. Dios no hace magia. Dios te va a dar la fortaleza para tú manejar esa situación, si tú le pones las cosas en sus manos. Entonces, eso, en esa parte, cualquier mamá que me esté escuchando, es lo que hay que pedir: calma, porque eso es lo que hay que pedirle a Dios. Todo es parte de nuestro proceso. Es importante que ustedes sepan que el autismo tiene niveles. No es lo mismo. El Joseph fue diagnosticado con autismo moderado, el primero, ¿verdad? Después viene autismo leve tiene, autismo moderado sigue, y autismo severo. Cada tipo de autismo tiene unas anomalías distintas, y mientras más alto es, pues más elevado y más difícil vamos a decir, de manejar es el autismo no verbal, que es el que tiene la niña de Verónica, por ejemplo. Entonces, Joseph necesitó intervención. Con la intervención temprana de Joseph, hemos podido llegar hacia donde estamos. Pero hay niños que tú le haces intervención temprana, y porque tienen un autismo tan elevado o tienen el cerebro afectado neurológicamente, pues es un poquito más complicado. Por eso tenemos que entender que no todos los niños con autismo son iguales, igual que usted, igual que yo. ¿Okay? Pero de todos los casos, aún estando en la cama, de todo se puede hacer algo y de todo se aprende. Porque que Dios te pone las cosas y para que sea parte de tu proceso. ¿Ok? Entonces, tratamientos.
¿existe alguna cura para el autismo? ¿Existe algún tratamiento? O sea, cura en sí hasta ahora no existe. Tratamientos, sí. Programas conductuales, programas de educación y aprendizaje, medicamentos en algunos casos y otras terapias y tratamientos como debajo del agua, cuando tienen problemas, por ejemplo, psicomotores y ese tipo de cosas. Joseph, lo que pasa es que esta parte la estoy volando porque la vimos el sábado pasado, ¿ok? Para llegar al punto que queremos. Entonces, Joseph, por ejemplo, siempre, desde el principio, se trató mucho antes de yo recibir el diagnóstico. O sea, yo simplemente, entre 8 a 9 meses, comencé a notar de que él me evadía, que no me quería. Y eso fue lo que Dios puso en mí para yo decir, ven, aquí pasa algo. Y comencé a ver su desarrollo, que iba en retraso, comenzó a dejar de hablar, comenzó a dejar de caminar y fue en retraso. Y yo le decía a mi hermana, Lizelot, esto no es normal, aquí hay algo. Entonces eso fue lo que Dios puso en mí para que hoy yo esté aquí hablando con ustedes. Antes de continuar, nosotros vamos a poner un video de sensibilización, para pasar al siguiente punto. Vamos a apagar las luces y no hay muchas esferas para todos, pero van a tener una esfera en la mano y van a ponerla en sus manos hacia arriba. En todo el video no pueden tocar la esfera, simplemente poner sus manos hacia arriba. I'm autistic, and I just get too much information. Muy bien. Tienen la bola encima todos, ¿verdad? ¿Para qué es esta bola, Priscila? Vimos el video donde el niño entra a la plaza con su mamá y tiene un nivel al tener un nivel sensorial alto, o sea, a los ruidos, a los colores, a los tonos de las luces. La mano arriba, Marcia. A los tonos de las luces. Él choca porque todo se le mezcló. Cuando uno sale de su casa con su hijo, ya uno sabe todos los procesos que uno tiene que hacer para llevar a ese niño, para que ese niño se vaya a la escuela tranquilo, para que ese niño venga a la iglesia tranquilo, para yo salir con mi hijo para estar tranquilo. Pero el ambiente, puede haber una cosa que lo detone. ¿Eso es modificable? Claro que sí, pero mientras el niño está en el proceso de adaptación con terapias y eso, pasa esto. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes vean aquí? Que el autismo a nosotras, las mamás que estamos trabajando con nuestros hijos, no nos duele el autismo.
Lo que nos duele es la indiferencia de la gente por la falta de conocimiento. Lo que nos duele es que las personas nos miren en la plaza, este niño es mal criado, si yo soy cojo y le doy 2 chancletazos y le quito su rabieta, pero no sabe que ese niño está sufriendo un sentimiento tan fuerte que prefiriera darse en la pared o hacerse daño. Pero porque lo que está sintiendo en ese momento es tan éxtasis, tan extasiado, que darse un golpe lo libera de ese sentir eso. Entonces, esto es un video, ya se hizo hace varios años, la mirada del autismo. Siendo películas que usted vea y todo eso, siempre van a poner más. La persona con autismo no es la persona que mira a través de una pared y ve al otro lado. La persona con autismo no es el que hace magia. O sea, eso no es lo que ponen en las películas. Ni siquiera lo que ponen en ese video, que lo exageran un poco en muchas cosas y dejan de ver otras. Pero eso no es el autismo. El autismo es un ser humano al cual usted no debe señalar. El autismo es un ser humano que usted no debe etiquetar. El hijo de Priscila tiene autismo. No vale la etiqueta. Ni siquiera vale que usted se vista de azul. Me vale y me importa que usted entienda que mi hijo simplemente es un ser humano y se llama Joseph Rafael. Porque cuando una persona tiene cáncer, no se le dice canceroso. A un niño con autismo simplemente se le llama por su nombre, es un niño. Pero no los culpo o no nos culpen. ¿Por qué? Porque padecemos de muchísimo conocimiento. Hay muchos padres que no aceptan la condición de su hijo. Entonces, esa bola que usted tiene en la mano, esa misma es la bola que nos preguntamos, ¿qué hago yo con esta bola? Dice Marcia, ¿qué hago yo con esto? Eso mismo se pregunta ese niño, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué me está pasando? Ya lo pueden bajar. Porque nos tensa. Usted se tensa porque usted no sabía qué te iba a hacer con la bola, ¿verdad? Usted puede pensar, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué yo voy a ver? Eso simplemente fue una sensación sencilla. Imagínense ese niño con todo el atropello que tenía. Entonces, esa etapa yo se la vivió. Que yo he terminado para nada, ahora que empieza esto. Pero una atención temprana me ayudó a que mi hijo hoy pueda dibujar. Decir, yo quiero hacerle un dibujo a la pastora. Y él no dibujó manzanas ni peras. Él dibujó a Cristo. Creo que está por ahí el dibujo. Y él dibujó a Cristo porque él relacionó a la pastora con Dios. Sencillo. Entonces, hoy yo puedo decir gracias a Dios por el autismo. Pero antes de yo decirle gracias a Dios por el autismo, en toda esta historia de estos 9 años que venimos con el autismo, a partir de sus 5 años, la héroe de la historia, Prismari, su hermana, nos tiene unas palabras antes de continuar. Buenas noches. Dios lo bendiga. Yo soy Prismari, la hermana de Joseph, la hermana mayor de Joseph, y les quiero dar una palabra sobre lo que el autismo nos ha enseñado. El autismo nos ha enseñado a ser más paciente y más empático. Algunas veces yo le he hablado mal a Joseph con un tono o a veces molesta. Pero veo que él siempre me responde con una sonrisa. Aunque no siempre le pido disculpas, él sabe que yo lo amo. Dios me ha ayudado a entender cómo ser más paciente y más tolerable. En Santiago, capítulo 1, versos 19 a 20 dice: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Joseph ha cambiado mucho, pero de buena manera, por la gracia de Dios. Él antes no te miraba a los ojos o no reaccionabas cuando tú le llamabas por su nombre. Se pensaba que él era sordo y potencialmente mudo. Pero míralo ahora, él ahora está en la banda de la iglesia y con un oído supersónico. Esto solo lo hace Dios.
Amén. Amén. Hasta para llegar aquí, el hombre aquel quería, pero no se le dio. Muy bien, ella es la héroe de la historia, la que se preguntaba por qué está pasando esto. Y cuando había una rabieta, una pataleta, una crisis, ella tenía que esperar. Y ella, sin saber lo que estaba pasando, tuvo que madurar a destiempo. Y a veces yo me podía sentir culpable, yo, cónchale, pero es que la niña, pero esa es su realidad. Y esa realidad es la que no hoy, por esa realidad es que estamos aquí hoy. Entonces Dios sabe todas las cosas y Él sabe cómo obra. Así que esa fue su realidad, maduró a destiempo porque tuvo que comenzar a entender a una condición que ni idea y que yo tampoco sabía. Yo he tratado el autismo con rebeldía, con esa rebeldía que quizás me caracteriza para yo hacer cualquier cosa. O sea, si no me sale, yo insisto y así. Pues así yo lo he tratado con rebeldía por amor a mi hijo. Por amor a mi hijo yo lo he tratado con rebeldía. Yo no le he dado tregua. Sin saber que él existía, que era él, sin saber cuál era su nombre. Como dicen, lo agarré por el cuello y dije, vamos a ver qué es lo que va a pasar aquí. ¿Por qué? Por amor a mi hijo. Cuando yo salgo embarazada, mi embarazo fue un embarazo totalmente light, no hubo ningún tipo de situaciones así que puede decirte, bueno, es que tenía un trauma o lo que sea, no, fue totalmente light. Tuve algunas situaciones como médicas que, por ejemplo, en los análisis salía que yo tenía la cabeza grande porque tenía líquido, otro que era posible que tuviera síndrome de Down, etcétera, etcétera. Pero al final todos salían negativos. Y era como, cada vez que yo iba al médico, ¿y ahora con qué me va a salir? ¿Y ahora con qué me va a salir? Bueno, con Prismari era 9 meses de embarazo, ¿verdad? Yo me hice 12 sonografías, era madre primeriza. Con Joseph me hice 4 porque yo no quería ni ir. Yo decía, mira doctor, yo me siento bien, yo le vine a decir que a mí ni nada se me está dando ni nada, dígame. Pero espérate, porque yo ya no quería que él me siguiera diciendo, hazte tal estudio, porque tu sangre está esto, tal otro. Pero salió todo negativo. Yo di a luz bien, proceso, yo así como con falta de oxígeno. Eso fue lo que puedo yo rememorar médicamente que puedo, que no sé si eso pudo haber afectado. Todo bien el embarazo, o sea que a diferencia de Verónica, cuando nos dio su testimonio, tuvo un embarazo con muchas crisis. Y nuestros hijos, los dos, tienen autismo diferente. Prismari fue una barriga muy tormentosa, sin embargo ella no tiene autismo porque no se sabe cuál es la causa aparente de esto. Por eso los padres no deben de culparse cuando tienen hijos con alguna condición porque no somos culpables de eso. Ok, entonces a veces los papás cuando sienten culpa se rinden y dicen, bueno, eso fue por mi culpa y no hacen nada por el niño. Se puede hacer de todo con tu hijo, no nos podemos rendir. El desarrollo de Joseph, como les comenté ahorita, muy bien, comenzó a tener su retraso a partir de los 9 meses. Eso fue lo que me hizo buscarle ayuda antes de yo tener un diagnóstico. Luego de esto, voy para yo llegar al punto, y luego de esto, cuando ya tú dices, bueno, aquí hay un problema, aquí hay una situación, que te dicen que cuando yo voy y le hago todos sus estudios de la cabeza, él no tiene traumas cerebrales, o sea, no tiene traumas cerebrales, lo de él es cognitivo. Entonces, cuando ya tengo un año haciéndole todo eso, que voy a buscar los resultados, fue un sábado y voy, ay Dios mío, y voy y le digo a la doctora, me siento y le digo, dígame doctora, mira que tú sabes, dígame lo que hay. Yo sé que hay algo, necesito saberlo para seguir ayudando a mi hijo, porque ya mismo está en terapia, él no habla, él está en terapia, él habla. Él tiene problemas conductuales, él está en terapia conductual ya, hace varios meses. Dígame, porque yo sé que hay algo. Y ahí me dan el diagnóstico de que él tiene autismo. Yo como una mamá divorciada, fuerte, valiente, su papá estaba aquí, bueno, no, todavía no habíamos divorciado. Fuerte, valiente. No hay problema, doctora, mire, dígame qué es lo que hay que hacer, pa. Y cojo mis resultados, me voy en el carro y vengo como con la mente en blanco, como usted no tiene nada en la mente. Yo venía así, como en el aire. Y cuando voy llegando al peaje, me paro a la derecha
y me echó a llorar. Y esos fueron unos lloros que yo no le puedo decir, no sé, no tengo explicación. Yo duré como media hora llorando y gritando y diciéndole, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque si yo te pedí un hijo, ¿por qué tiene ahora que venir con esta situación? Me llama la tía de Ámbar, de Prismari, Ámbar, y me dice, mira, ¿dónde tú estás? Que Prismari está aquí, tú le dijiste que le iba a llevar a la playa. Sí, me comentaron. Sí, dile que yo voy para allá. Ok, no hay problema. Desde ese día dije, voy a llorar después porque tengo que llevar a mi hija a la playa. Cuando venía una situación, ok, yo voy a llorar después porque yo tengo que atender a José ahora. Y venía otra situación, tú sabes que yo voy a llorar después porque es que yo tengo que hacer algo. Y me lo he puesto, no es que no sea una persona que no llore ni que como que tenga situaciones, pero le estoy tratando o le trato con el favor de Dios de buscarle la vuelta a las cosas y llorar después, porque ahora yo no tengo tiempo. Yo llorando no voy a hacer nada. Y a partir de ahí entré en negación, porque al final yo no quería que mi hijo tuviera autismo, pero mi hijo estaba en terapia y yo estaba en negación. Me enojé, porque yo vea que con tanta gente que hay, entonces a mí me tiene que venir a pasar. La profesora de Prismari me decía, ¿y tú crees que te van a hacer los dos iguales? No, mi amor. Pero ni siquiera ella sabía, que nadie sabía lo que tenía Joseph. Pero al ver como el comportamiento de Prismari y al ver que Joseph era todo lo contrario, ella me decía, pero que tú crees que te van a hacer los dos iguales. No. Y eso se me metió en la cabeza y me enojé. El duelo tiene negación, enojo, negociación, depresión y aceptación. Yo me negué, estaba en negación, me enojé y entro en negociación. Pero cuando yo entro en negociación, que yo llamo al papá de los niños, que él vivía aquí, yo vivía allá, y le digo, mira, José, José tiene autismo. ¿Qué es eso? Bueno, eso es una condición que le afecta a esto y esto. Ya yo lo tengo en terapia mucho antes de todo esto, pero ya tengo el diagnóstico. Y él me dijo estas palabras: ponte a orar, que Dios va a orar. Yo no conocía del Señor, ya él era cristiano, o no lo conocía del Señor, pero no como ahora, ¿no? Yo me di una enojada, señores. ¿Cómo es que tú me sales a mí con esto? Que me ponga a orar. Al no recibir apoyo emocional de quien es el papá de mi hijo, de quien era mi esposo, yo me enojé, no quise entrar en negociación y volé lo que era la depresión y tuve que aceptar la condición de mi hijo porque yo me sentí sola. Yo dije, esto lo tengo yo, que esto es yo y el mundo, soy yo contra el mundo. Hasta que luego lo entendí. Entonces esta parte, él va a tener esta parte donde porque él me dijo, ponte a orar que Dios va a orar. Dios le bendiga a todos. Amén. Se lo dije en serio, que Dios le bendiga. Amén. Amén, amén. José Morales, muchos me conocen, otros no. Papá de Joseph, papá de Prismari. Y esta parte y esta historia en verdad es algo que en cierto modo y de cierta forma resulta hasta increíble. Esa es la palabra que voy a decir. Comenzando por aquí mismo, incluso esta Biblia, quizás tú no la recuerdas. Esa Biblia Priscila me la regaló a mí 4, casi 5 años antes de ser cristiano. Porque ella siempre me veía leyendo la Biblia, sin ser cristiana. Y ella me decía a mí, tú vas a ser pastor algún día. Y la dedicación que tiene fue con la letra de ella, con esas palabras. Ella no era profeta, creo que todavía no lo es, pero posiblemente Dios ponga ese don ahí. Y efectivamente hay un propósito divino en Dios. Yo creo en una palabra muy cerca de la palabra que dio Prismari, que está en Santiago, capítulo 1, verso 17, donde dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia.
Y yo creo que ese don perfecto, Dios también puso un don perfecto en Joseph. Nosotros comenzando el embarazo, como dijo Priscila, yo vivía aquí ya. Priscila todavía no estaba ni cerca de vivir aquí. Y recuerdo una noche donde incluso hubo una manifestación de Dios tan fuerte que en ese momento eran más o menos como la medianoche. Priscila se acuesta con algunos 4 meses de embarazo, más o menos. Y yo estoy en un gozo tremendo en el Señor. Todo lo que yo respiro, todo lo que leo, todo lo que hablo es de Dios, es de fe. Ese era mi lenguaje, el lenguaje de fe. Y en ese momento yo me tiro a orar a la orilla de la cama, mientras Priscila está tratando de conciliar el sueño. Prismari estaba pequeñita. Y en ese momento que yo estoy orando, pasa lo siguiente. Yo estoy despierto orando y allí hubo una manifestación entre los dos reinos. Yo no le estoy diciendo que me lo soñé. Yo estaba despierto. Y la barriga de Priscila, para muchas personas, yo incluso no doy mucho este testimonio porque parece increíble. La barriga de Priscila subió a un tamaño que no era natural. Justamente cuando yo me tiro, supuestamente que me voy a dormir al lado de ella. Le tiro el brazo a la barriga, le pongo la mano aquí. Y en ese momento que ocurre eso, la barriga fue como que el niño se paró dentro de la barriga. Y dentro de la barriga yo sentía como un remolino a una velocidad que no era humana. Y mientras estoy sintiendo eso, el Espíritu Santo a mí me toma. Yo comienzo a adorar a Dios y a vocear a Dios, a darle gloria a Dios. Y cuando de repente la barriga hace así y baja rápido, pero en ese mismo momento Priscila despierta y despierta espantada. Dios mío. Y cuando le digo, ¿qué te pasó? Porque yo estoy despierto viendo todo lo que está pasando. Y me dice, yo acabo de tener un sueño como que la cama me estaba tragando, como que yo me iba por la cama, como así. Y luego a través de oración, a través de ayuno, a través de mi mismo pastor que me ayudó a entender lo que pasó allí hubo un pleito espiritual, donde el mismo reino de las tinieblas no esperaba, no quería que Joseph naciera. O sea que desde el día 1 había un propósito en ese niño. Y nosotros lo tomamos por el lado de la fe. Y yo recuerdo, así como decía Priscila hace un momento, que cuando yo le decía a Priscila que se agarrara de Dios, que orara, que hiciera esto, que hiciera aquello, hubieron incluso reclamos, que no sé si Priscila se acuerda, que cuando nosotros hablábamos con mi pastor, Priscila nada más le decía, pero es que ese hombre lo que quiere es pegarme la Biblia cada vez que hablamos, porque es que siempre me dice que ore, que lea, que haga esto. Y pasó eso en ese momento, pero todo fue porque también yo entendí de parte de Dios que Joseph tenía ese llamado especial. Yo no sé lo que era, pero yo sé que por fe yo entendía de que Joseph tenía ese llamado especial. Y entonces, también Priscila mencionó gran parte de eso. Comenzamos a recibir noticias de los médicos diciendo que Joseph venía hidrocefálico, que iba a venir con mucho líquido en la cabeza, que venía con líquido incluso en su partecita, y que por cierto nació con líquido. Y nosotros, o sea, yo quería que Priscila se uniera a mí en ese campo de la fe, porque yo entendía que el Señor tenía el poder, tiene el poder para hacer lo que Él necesite hacer, y que las cosas que Él no hiciera en ese momento, Él simplemente dejaba que eso transcurriera de X forma, porque Priscila, Prismari y yo teníamos que pasar por ese proceso con Joseph. Y así fue que nosotros lo tomamos. Al final, Priscila, ustedes la conocen bien, fue una mujer de fe, que quizá a una forma o de una manera que
que yo hubiese querido que fuera de otra forma en el principio, pero Dios lo hizo a su manera. Yo no tenía que cambiar a Priscila. Prismari quizá todavía estaba muy pequeña para que entendiera ciertas cosas, pero con todo y que Prismari era pequeña también, Dios le dio la sabiduría que aún siendo una niña, ella pudiera manejar ciertas situaciones con Joseph. En fin, ya para terminar, todo esto ha sido movimiento de fe. Nosotros creemos por fe de que todo lo que está pasando en la vida de Joseph, en la vida de Prismari, en la vida de Priscila, ha sido con un propósito. Quizá en el día de hoy Priscila puede hablar con autoridad de lo que es el autismo. Prismari también, que es una adolescente que viene subiendo también con muchos dones preciosos de parte del Señor, también puede dar el testimonio y puede hablar con autoridad sobre el autismo. Yo en esos momentos estuve aquí en Estados Unidos con situaciones que me faltaría el tiempo para decirlas, pero no podía estar presente, cuerpo presente con ellos, para manejar esa situación también. Entonces mi palabra siempre fue que te dirigieras a través de la fe. Y efectivamente, nosotros creemos que todo es posible para aquellos que creen. Dios les bendiga. Si ustedes tienen algún niño o algún conocido que están pasando también por esta situación, ustedes pueden darle la misma palabra. Nosotros creemos que a través de la fe se puede alcanzar todo en el Señor. Dios les bendiga. Y es así. Por eso pasé de la depresión, o sea, por eso volé a la depresión y la aceptación. Porque él me dijo ora, pero en ese momento yo no lo entendía. Y esa parte donde él se dedicó a orar fue lo que Dios utilizó para que yo accione. Porque Dios te dice ora, yo estoy contigo, pero tú tienes que accionar, tú tienes que hacer tu parte. Entonces él se encargó de orar, yo me encargué de accionar. Dios puso del primer día a los médicos, las personas exactas. Médicos que alguien me decía, ella no me funcionó como psicóloga, pero a mí me funcionó. O sea, me lo puso, me lo moderó a mis necesidades que necesitaba con mi hijo. Porque él se dedicó a orar y yo a accionar. Y yo incómoda porque no entendía. Ahora, así como no, porque tenía que pasar por ese proceso para yo hoy decirte a ti que hay que orar. ¿Para qué? Para que Dios nos ponga a las personas en nuestro camino, para que nos dé sabiduría y sobre todo la fuerza, la fortaleza. Porque que nosotros, si es por mí, yo no hiciera nada, yo le digo a ellos cada rato, si fuera por mí, yo me fuera en un crucero y lo debo botar. Pero Dios lo pone en mi corazón, que no haga sacrificio por mis hijos, que haga acto de amor por ellos. Sencillo. Entonces, ya vamos terminando. Cuando ya yo en mi país lidero en fundaciones, creamos fundaciones, trabajamos para fundaciones, mi hijo está en todo tipo de terapia, bueno, ya tengo un diagnóstico perfecto, vamos arriba con más fuerza. Y lo pongo en equitación, lo pongo en terapia de delfines, todo lo que me decían, yo ahí estaba. Había que ir a Pekín, a Santiago, a buscar un té, allá yo iba. Yo iba a todos lados. ¿Qué me decían? Para ayudar a mi hijo. Pero ¿qué pasa? Él avanzó, sí. Avanzó cuando lo puse en el método Montessori, que es un método bien reconocido y bastante costoso. Pero al final yo lo tengo en el método Montessori, pero cuando yo voy donde su psicólogo me dice que él no tiene eso. Su pediatra, que no tiene eso, que se lo preste para llevárselo donde su papá, para que su papá le dé chancletazo, luego se le quita. En fin, muchísimas situaciones. La parte académica no me ayudaba de mi país, que hasta este mismo momento seguimos luchando para que haya un presupuesto para este pendiente de autismo, porque quizá hay un presupuesto para discapacidad en general, pero para autismo no. Entonces como que no hay alguien que diga, bueno, esto hay que resolverlo, porque ¿qué vamos a hacer cuando estos niños crezcan? O sea, nadie está pensando en eso. Cuando estos niños crezcan, ¿qué va a pasar? ¿Lo vamos a dejar así? Entonces, trabajando en todo eso, hablando con la psicóloga, me dijo, mira, Joseph tiene mucho potencial porque Joseph tiene memoria. Esto yo lo explayé más amplio en el sábado pasado. Él tiene muy buena memoria. Y siempre nos agarramos de ahí, de la memoria que tenía Joseph. Y por eso empujamos todo lo que empujamos. Por eso yo dejé todo en mi país, para venir aquí a tratarlo. Porque simplemente lo único que yo tengo es su memoria. Porque su memoria le doy. Si yo tengo 100
si yo tengo 100 puntos, si tengo 99 malos y tengo uno bien, pues ese yo tomo. Y tomé su memoria, arriesgué todo, le pedí a Dios, yo quiero ayudar a mi hijo. O sea, Dios sabía que yo quería ayudar a mi hijo y se lo pedí. Y cuando yo le pido a Dios que quiero ayudar a mi hijo, pues hay posibilidades, eran posibilidades de irme a Europa, pero por alguna razón allá se me complicaba más, vamos a decir por el estatus migratorio, es como un poquito más complicado que aquí. Entonces yo arriesgué todo, yo tenía un trabajo soñado, la vivienda soñada como le expliqué aquella vez, bien, perfecto, pero no tenía la preocupación de que yo no hago nada con tener todo eso aquí. Y yo quiero ayudar a mi hijo. Y yo dejé todo, como le expliqué el sábado. No me importó y no me he arrepentido ni un solo día. Amén. ¿Ok? Amén. Ni uno. Entonces, cuando yo, antes de yo venir, yo como que una semana así, pastora, yo dije, ay Dios mío, en mi carro, cónchale, pero, ay Dios mío, vamos a dejar esto. En serio, yo no, ya, aquí bueno que él se críe como pueda. Dios me dijo, no, tú me pediste, ahora tú vas a coger. Tú me lo pediste, ahora tú lo coges. Oiga, me puse y le puse, en 2 semanas mi pastora, el vuelo ya estaba comprado y todo. Bueno, teníamos un tema con el permiso, eso fue otro tema. Y yo le puse todas las cosas posibles. Todo me lo resolvió, pero mire, que dio una semana. Pero yo no sé cómo fue que lo hizo. Y yo le dije, no, porque mira, no, lo que pasa es que yo tengo esto, y, no, eso es, no te preocupes, eso es resuelto. Y yo decía, mira, o sea, me quedé sin opciones. Tuve que utilizar el vuelo, porque no pude cambiar, no pude hacer nada. Tuve que venir. Tuve que venir con 2 maletas, 2 maletas, no una maleta, básicamente. Dejamos todo, venimos libres. Aquí, donde yo estaba, fuera de mi zona de confort, donde yo estaba en el desierto, ahí, en la brecha, Dios me dijo, aquí es que yo te quiero. Porque mientras yo estaba en mi zona de confort, con el trabajo soñado, que viajando para allí, que mis hijos para allí, fines de semana en Punta Cana, vamos para la playa, yo nunca tenía tiempo de ir a la iglesia. Mis amigos me invitaban y nosotros íbamos un domingo, pero al otro íbamos para la playa, ay no, yo no para la iglesia, ay vamos para el otro. No había una responsabilidad, no había tiempo. Yo tenía 2 nanas y hasta a veces 3. Tenía gente que me ayudara. Pero aún así, yo no tenía tiempo. Siempre había una excusa. Pero Dios, en una conversación que yo tuve con Noris Cabán, de la PCN, que yo la historia, no sé cuántas veces he escuchado la historia de mi mamá, que mi mamá murió, que soy huérfana y que todo. Y ella me dijo que tú eres escogida del vientre de tu madre. Con esa historia que tú me estás contando, tú eres una escogida. Ok. Ahí pensé a ver la cosa diferente. Yo vivía donde Flor todavía. Flor me invita a la iglesia. Me dice, yo voy a una iglesia, me invita, vinimos un viernes y ayudamos con dábamos nosotros de comer. Y vengo a la iglesia. Después me dice, hay culto un jueves. Ok. Vengo al culto. El micrófono no se oye. Y vengo al culto. Perfecto, bien, el ambiente nada. No me hizo nada. Pero el domingo, o sea, eso fue como, oh my God. Y eso fue un jueves, ¿verdad? Entonces el domingo, yo estoy peinándome con Prismari y yo me voy así sentada, íbamos, yo creo que para el parque que íbamos, yo dije, Prismari, yo me voy a convertir hoy. Prismari no sabía de qué yo estaba hablando. Entonces yo me voy a convertir hoy. Señores, inmediatamente, yo dije, yo me voy a convertir. Que ahí está Margarita de testigo. Yo sé venir a la iglesia a pie, de donde Flor, tú tienes que venir derechito hacia aquí. Yo llegué aquí a las 12:30, porque nos perdimos en el mismo lugar, en la escuela de Prismari, y daban vuelta. Prismari, pero ¿qué es la dirección? Pero ¿y cómo es esto? Porque no puede ser, porque yo sé llegar a la iglesia. Prismari llegó aquí con los lloros. Yo estoy cansada. Señores, increíble. Inmediatamente yo dije, me voy a convertir. No, pero él dijo, no, porque él sabe que ya le llegó su hora. Yo llegué aquí, estaba de asa. Cuando nosotros llegamos, yo por aquí y caminando. Yo ni saludé a de asa. Yo entré por esa puerta y me senté como por aquí fue. Y la pastora era a las 2:30, ya estaba casi terminando. Y yo decía, pero Blanca, oye, yo acabando de llegar y decía, ¿y será que ya llaman a la gente? Cuando llaman acá adelante, mi mente estaba así,
porque yo sentía que había una cosa que me estaba haciendo así, entonces yo necesitaba como llegar aquí, porque oye, hay algo que me estaba jalando, que no quería que yo me sentara en esa silla. Y yo miraba a la pastora y decía, pues ella no va a acabar. Yo estaba en una forma que yo quería como decir, yo quiero pasar adelante ya, interrumpirla, señores, así yo estaba. Yo quería interrumpirla. Entonces, cuando ella dijo, las personas, yo estaba aquí adelante. Pero ¿qué pasa? Yo había tenido como se llama, yo me había presentado al Señor en la iglesia de José, pero no fue como no fue un encuentro. Ok, entonces aquí, bueno, vamos a decir que fue una reconciliación, ¿verdad? Pero ni siquiera eso yo sabía, porque yo no tenía discernimiento, yo no estaba clara. Cuando yo llegué aquí, ahí fue que empezó el tema. Estando en que no se oiga Margarita, estando en el desierto, en la brecha, yo no sabía que yo estaba parada en la brecha por mi hijo, pero Dios me tenía, porque Él sabía que desde el vientre de mi madre, yo estaba destinada, yo era una escogida. Y Él decía, pero Dios mío, yo le he mandado gente que le predique, la abuela se cansó de orar, el abuelo se cansó, pero mi hija, por Dios, tengo que llevarte al desierto para entender que tú eres mía. Me trajo aquí, me despojó de todo, me vi sin agua, me vi sin tierra para florecer y me vi como hay una cosa de la Biblia de una señora que se vio del desierto, que lo estaba escuchando en estos días, el desierto de Sama. No, de Agar. Pero ¿y dónde está el agua? Así pregunté yo. Y cuando hice así, me miré, un pozo de agua, comida. ¿Y cómo es eso? Dios lo hace. Tenemos que confiar. Todavía mi proceso no había empezado. Él utilizó ese canal, que mi hijo tuviera autismo, para atraerme a donde él quería. Porque que allá, con todas esas cosas que yo tenía, todas esas facilidades, todas esas comodidades, o sea, yo no voy a ver la necesidad que yo tengo, porque era una persona que yo entendía que era todo lo resolvía yo. Yo y siempre yo. Fulano, pásame eso, dame el teléfono. Fulano, resuélvemelo ya. O sea, tenía, aparte de que tenía un carácter fuerte, tenía una posición que me legislaba, que podía liderar, que entonces tenía esa brecha. No, yo estaba en mis aguas, pero Dios aquí me puso a servirle a otros a su medida. Entonces, mi proceso empezó, vengo y me convierto, vengo y me bautizo. Señores, cuando yo traigo a mi hijo aquí, que lo voy a atender aquí, porque aquí está la parte académica que yo ando buscando, pues ahí está su papá, a cada rato lo llevaban de la escuela. Él tuvo que salir muchas veces a buscarlo, que está revolteado, que que mordió a uno, que está sangrando. Dios mío, pero no se supone que aquí era que estaba. No es aquí, es que usted no vino aquí a atender su hijo, usted vino aquí porque yo la quiero a usted. Y yo lo usé a él para que usted venga. Y si usted todavía, a mí, usted no me está lavando, siga su proceso. Tú no vas a gritar por mí. Sigue en el proceso. Y el muchacho seguía revolteado. Y vengo y me bautizo. Y en las aguas, la pastora me agarró ahí, camán, ¡pam! Eso no fue planeado, eso fue el mismo que Dios trabajó con la pastora. ¿Qué tú crees? Vamos a sumergir a Joseph. Te digo que tenían 2 meses ya aquí, ¿verdad? Se supone que aquí era que iban a resolver con Joseph, porque aquí está el método, ¿está bien? Ya le habían evaluado y todo, ya tenía toda su gente, ¿verdad? Lo están trabajando, pero el hombre está revolteado y yo dije, pues me voy a tener que devolver porque esto no se va a aguantar. Y en esas aguas, me dice la pastora, vamos a sumergirlo aquí contigo. Y mientras tu crecimiento vaya en ascenso, así va a ir su desarrollo. Vamos arriba, mi pastora. Yo si le puedo decir a ustedes que yo entendía lo que mi pastora estaba como queriendo hacer. No, porque ella tiene el discernimiento. Pero yo obedecí y de corazón creí. ¡Pam! Y nos fuimos al agua. 1 semana, señores. Solo pasó 1 semana. Y cuando toda esa nube, todo ese sucio y toda esa cosa, comenzaron a aclarar. Comenzaron a aclarar, a desvanecerse. Y que esto está fácil, que el camino está fácil. No, porque es que Dios me ha procesado a través del autismo. Mi verdadero proceso empezó a través del autismo. Después de ahí empezó el proceso. Me quita donde flor y me mandan, oye, ¿dónde?
a donde Margarita. Oiga, una mujer que siempre está feliz, porque si usted ve a Margarita enojada nunca, y yo con el truño así, con todas las situaciones que tenía. Y estábamos trabajando y no sé qué, porque Dios sabía que venía la pandemia y dijo, esta tengo que prepararla para la pandemia. Entonces, sí, señores, si yo no había estado en esto, en la pandemia, ustedes no habían estado hablando conmigo hoy. Él me preparó para este tiempo. Me preparó para este tiempo. Y cuando Margarita y yo nos metíamos, que Priscila, no. Priscila, Margot, pero ¿cómo te puede decirme que no? ¿Y cómo te puede decir que eso se va a resolver? Usted no ve que no hay manera. Usted no ve que es imposible. Cuando Margarita una noche me dijo, empezó tu proceso. Yo no sabía que Margarita estaba diciendo. Cuando yo le decía, Margarita, esto y lo otro, ella me dijo, manita, tu proceso ha empezado. Y pasaron un sinnúmero de cosas que no terminaríamos hoy, que me llevaron hoy a no tener que llamar a la pastora a las 12 de la noche como yo la llamaba, porque yo ahora me tiro a orar, porque yo ahora sé orar para ella. La tenía loca. Ahora usted me dijo que la llame a cualquier hora, porque ella sabe que yo no tengo gran familia aquí y ella se convirtió en mi mamá espiritual, mi mamá de todo, porque mi pastora nada más sabe que Priscila es esto y ahí estaba, la tenía loca, pero yo no veía. Yo no estaba viendo que aquí hay más gente. Aquí hay más gente. No soy yo sola, Priscila. Pero eso no fui yo. Dios me enseñó a yo pelear mi batalla. Porque es a Él que yo tengo que pedir. La pastora está como un canal, ¿verdad? Pero es a Él que yo tengo que pedir. Entonces Él utilizó el autismo para procesarme. Soy una mujer divorciada con conflicto con su papá. Me trajo aquí para que no hay ningún conflicto. Tú y yo nos llevamos bien, sí o sí. Tú y yo nos llevamos bien por nuestros hijos. Y ahí está él, que yo lo mando a la corte, me lo meto hasta preso, lo llamo al hermano. ¿Cómo está usted? Bien, perfecto, Dios le bendiga. Las cosas como son, ¿cierto? Pero nos llevamos bien. Mira él, si así nos llevamos bien, imagínate si nos lleváramos mal. Pero las cosas como van. Él entiende su parte como papá y yo entiendo mi parte como mamá. Él entiende su responsabilidad y yo entiendo mi responsabilidad. Que lo principal para nosotros ahora es que nuestros hijos sean guiados con lo que dice la Biblia. A mí no me importa lo que dijo el psicólogo, ni lo que dijo la escuela de aquí. Mis hijos, usted se encarga de enseñarles las matemáticas, pero a mis hijos lo educo yo. Entonces, Dios utilizó el autismo para traerme a sus pies. Porque hablando con esa pastora que ustedes ven ahí, cuando estamos en una de esas charlas maratónicas, Priscila, pero es que a ti Dios no te trajo aquí a tú tener tu hijo, ¿no? A ti Dios te trajo porque no es que tú eres escogida. Y tú tienes que servirle sí o sí. Tú tienes que trabajar para Él. Y así fue. Dije, pastora, pero es verdad, porque uno como que es tan estúpido, señores, cuando uno está en la cosa de Dios, que mira, tú estás como sellado, tú estás como tapado. Porque aquí es que tú entiendes, aquí es que se abre. ¿Cuántas veces yo no le dije la historia de mi mamá y cómo murió? Sin embargo, tuve que hablar con esa señora Noris Cabán esa noche para yo entender que yo soy una escogida, porque cuánta gente intentó matarme en la barriga y mírame cómo estoy aquí. Ok, hablando de la palabra, mi sobrino Jeffrey dice, óyeme, esto es de Dios, porque como yo era, señores, ustedes me ven ahí alabando, yo cuando suenan esas alabanzas de la hermana Blanca, oh my God, ahí está José, que yo me burlaba de él, dije, ¿qué? Porque, ay no, pero ustedes, ay no, porque, yo quería irme de iglesia, yo ya acababa de llegar, ya quería irme, era el Pentecostés, ya ustedes saben que soy tinqui, ay no, yo, toda la excusa del mundo, estoy cansada, me doy un pie, no tengo ropa, yo no quiero ir para ahí. Yo no sabía lo que era orar, lo que era pedir. Yo no sabía, cuando tú oras y tú ves los resultados y dices, no, pero de verdad que tú tienes algo pesado. Yo no sabía lo que era eso. Yo no les creía el cuento a ustedes del Espíritu Santo hasta que me revolcó.
Yo en mi casa, hay alabanza que yo no la pongo cuando yo estoy trabajando algo porque no puedo trabajar. Ahí están mis hijos. Y me ponen uno yo y una cosa y uno. Yo no lo sabía, yo no le creía el cuento a ustedes del Espíritu Santo, de orar y ora, no creía nada de eso. No creía en las alabanzas, no creía en nada. Y Dios tuvo que traerme aquí en busca de ayuda de mi hijo. Y el autismo me hizo caer a sus pies, porque él tenía que buscar algo. Ya estaba harto de mí. Harto, oiga esto, y no entiende esa niña. Entonces, yo más que pelearle el autismo, en la fe, yo le agradezco. Porque lo utilizó para prepararme para un tiempo donde mucha gente no aguantó la depresión, donde mucha gente hasta se quitó la vida por las noticias, lo decían. Nosotros estábamos confiados, no importa si esa nevera estaba vacía, venía el papá y se aparecía con cosas que yo no podía comer. Entonces él compraba todo lo que no podía comer. Yo, pero esto será una prueba. Pero no nos faltó nada nunca. Margarita, que menciona Margarita, no por Margarita, no es que Dios, ella le debe algo a Dios que le puso a mí. Porque miren, no fue fácil. Dios le dijo, mira, es con Priscila que tú vas, porque tú, yo dije, Margarita, usted debe algo. Porque me puso a Margarita. Qué paciencia, señores. ya lo pasó. Qué paciencia tuvo Margarita. Para en cada proceso, incluso cuando una vez se me perdió la cartera con todo, señores, con todo. Cuando digo con todo. Y yo llorando y Margarita comiendo. Y ahí mismo me dijo, Priscila, tu proceso ha empezado. Entonces, señores, yo quiero que ustedes sepan que cualquier vía, hasta un vecino que te invite a la iglesia, y tú de alguna manera escuchas esa palabra que te penetre, señores, no huyan, porque mira hasta donde yo tuve que venir por estar oyendo. Y no me arrepiento el mismo día, porque antes yo no tenía tiempo para mis hijos. Y tenía ayudas. Estaba mi familia, aunque estuviera lejos, pero estaba en Boca Chica, de 2 o 3 horas. Aquí yo me vi sola con mis hijos. Y no estoy sola, estoy con Dios. Pero aquí yo tengo tiempo para llevarlo a la piscina, para llevarlo a la natación, para llevarlo al piano. Yo trabajo, tengo mi negocio, vengo a la iglesia, cualquier cosa que se me asigne la hago. Y antes yo no tenía tiempo. Y yo decía, Margarita no llega tarde, ella llega a tiempo. Yo también. Ustedes pueden ver que yo no llego tan temprano, porque hay a veces situaciones, pero yo no llego tarde. A tiempo yo siempre llego. Entonces ella me decía, Priscila, Dios te va a dar el tiempo. Yo no sé cómo, ella decía, en su experiencia. Él hace como Él quiere. Margarita, pero ¿cómo que usted hace esto, lo otro? Porque ustedes sabían cómo andábamos juntas. Pues sí, así mismo le sabía el tiempo. Yo no sé, si usted me pregunta a mí, yo no sé. Si usted me pregunta a mí cómo he hecho yo para sobrevivir una madre soltera que no tiene unas condiciones económicas de lo más, ajustadas posible. ¿Cómo ha podido? A mí no me pregunte. Yo no sé de eso. Entonces, para terminar, ¿qué nosotros queremos, la familia de niños con autismo? Que ustedes, abuelos y madres, eduquen a sus hijos, le hablen del autismo, por Joseph, por la hija de Verónica, por el hijo de Vanessa. Háblenle, mira, autismo es esto y esto. No miren a un niño como una cosa rara, porque ellos lo perciben. Tu mirada, ellos lo perciben. Tenemos que incluir más y convivir más. A mí me encanta, por ejemplo, Moisés, Jimmy, que yo sé que al principio ellos ni entienden a Joseph, pero ellos tratan de entender, porque yo sé hablar más claro ahora, pero antes no hablaba tan claro. Pero que también yo oro ahora por la banda, porque ahora está en la banda de música, ahora él manda, dice que eso no es así. Las canciones que van, esa no es. Entonces yo oro por la banda, para que tengan calma, porque lo que viene es fuerte. Entonces, ¿por qué? Porque ellos han sido inclusivos con él. La iglesia ha sido inclusiva con él. Entonces eso es
Eso es una bendición, porque no en todas las iglesias hacen esto. La pastora apostó a él, lo sentó allá unos meses. Vamos a ver cómo él se apostó a él, sin saber que cuando se iba a dar un rebullo, yo estaba asustada. Es más, yo iba a asustar porque él vive con la cola de la guitarra al lado de Jimmy. Que si Jimmy echa un chisme de barriga, ahí no van a caber ellos dos. ¿Ok? Pero han sido inclusivos y eso nosotros es lo que necesitamos. Las escuelas de aquí son inclusivas porque cuando yo voy a un centro, a una escuela, a mí no me preguntan, ¿tu hijo tiene autismo? No, me lo inscriben y eso no hay en mi país. Desde que lo ven moviéndose así, ¿tú tienes coso médico de él o algo así? Yo voy y lo inscribo a la natación, a mí no me preguntan si él tiene autismo. ¿Por qué? Porque aquí, ya sea por las leyes y todo ese tipo de cosas, son inclusivos. Lo son, aunque lo obligue el gobierno, no importa, no sé. Y para terminar, ya quiero que sepan que no todos, ya me pasó, que no todos somos buenos para todo, pero sí cada uno de nosotros son buenos en algo. Por eso, quiero darle las gracias a Dios. Quiero darle las gracias a ustedes por prestarme sus oídos esta noche. Quiero darle gracias a mi pastora por creer que sí, que Dios iba a trabajar, a seguir trabajando conmigo y que iba a seguir trabajando conmigo. Si me dejan un más y canto, así que mejor me voy. Mejor me voy. Vamos a dar un aplauso al Espíritu Santo. Al responder, ¿quién lo hizo? Cristo. A Él sea la gloria y la alabanza en todo tiempo. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que aún no vemos. Tenemos que aprender a confiar. Tenemos que ver, aunque todavía no tengamos nada, literalmente. Y de esa forma vamos a ver la mano de Dios obrar, como lo ha visto nuestra hermana Priscila, y es el comienzo de las cosas grandes, como siempre te he dicho, que Dios hará. Amén. Inclinen su rostro ahí donde está. Un aplauso a esta iglesia por entender y ser inclusiva. Recuerden lo que les he dicho, pronto tendremos las dos banderas. Aquí no hay lugar para el odio en inglés y en español, y tampoco hay lugar para gente perfecta. O sea que aquí es una iglesia llena de amor con los brazos abiertos, porque es la iglesia de Jesucristo. Amén. Incline su rostro ahí donde está. Piense en alguien que está en necesidad. Piense en alguien que está sufriendo, como estuvo Priscila cuando sentía que estaba sola. Como sienten cada madre que tiene un niño autista, como sentían aquellos que tenían la bola en la mano de saber qué va a pasar mañana. ¿Podrá avanzar un poco más? ¿Podrá entenderme? Padre, en el nombre de Jesús clamamos desde este altar, creyendo que tú eres el mismo Dios, que no has cambiado para nada, que tu poder es inmutable, Padre, que no cambia, tu poder es eterno. Y cuando las limitaciones del hombre llegan a lo máximo, cuando llega el poder del hombre a su final, entonces podemos ver tu gloria, empieza tu poder a ser manifestado. Señor, ayúdanos a rendirnos a ti, porque lo único que esperas es que nos rindamos a ti para tu operar. Padre, que podamos soltar el control de nuestras vidas y poder darle el control de nuestra vida a ti, Espíritu Santo, que lo guíe, que nos dirija a toda verdad y a toda justicia para poder entender tus misterios y darte honra y gloria en todo lo que pasa en nuestras vidas. Damos gracias, Señor, por este momento de conocimiento. Permite ponerlo en recurso. Si hay alguien que esté enfermo o triste, Padre, abrázalos, que puedan sentir tu abrazo, tu amor. Si hay alguien que esté enfermo, abrázalo y que ellos puedan sentir el poder de sanidad que ganaste en la cruz del Calvario. Y dándote gracias, nos vamos a despedir de este lugar, Señor, no de tu presencia, dándote gracias por Priscila, por el padre de Joseph y de Prismari, Joseph, dándote gracias por él, por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Nos vamos a despedir de este lugar, llevándonos en paz y bendición a nuestros hogares en el nombre del Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. La iglesia te ama y espera a Cristo, dice.